Hola, mi nombre es Jesús Calle, soy alumno de cuarto año de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. El artículo se titula Usos de radiografía panorámica para predecir el deterioro sensorial postquirúrgico después de la extracción de terceros molares mandibulares impactados. Bueno, comenzamos con la introducción, que vamos a hablar sobre las extracciones de terceras molares inferiores retenidas, que nos dice ese artículo que es una de las cirugías dentaloalveolar menos común que se puede ver en el consultorio dental. Hay que tener también en cuenta esto porque hay complicaciones que puede existir al momento de hacer ese tratamiento, como dañar el nervio dentario inferior y producir es una de esas complicaciones que puede producir ese tratamiento y otras, ¿no? También hay muchas técnicas que para evaluar si está en este caso cerca de este nervio. Este artículo nos va a definir cada parte de imagen o técnica de imagen para poder ubicar bien esta pieza dentaria y poder tener un tratamiento exitoso. Bueno, entonces este artículo comienza con las radiografías periapicales. Como sabemos, las radiografías periapicales es una radiografía económica, ya que es una radiografía muy pequeña, no toma tampoco de tanta radiación al paciente. Y este artículo nos dice que nos produce una imagen más detallada de la morfología y de la raíz del tercero molar y las estructuras circundantes con la resolución más alta, ya que a veces también existen radiografías periapicales, pero de fósforo, ¿no? Donde podemos observar mejor o en computarizado estas piezas dentarias y ver si está cerca de este nervio. Lo complicado acá sería, como nos menciona en el artículo, al momento de colocar esta película, esta placa radiográfica al paciente, puede ser algo nauseoso para el paciente. Hay que tener esto en cuenta al momento de hacer ese examen imagenológico. Otro que nos menciona el artículo dice que la resonancia magnética es una técnica de imagen muy efectiva, pero sin embargo esto también tiene sus desventajas. Por ejemplo, es muy cara para el paciente, también requiere más tiempo para el procesado también. También nos da mucha radiación en este caso, así que hay que tener esto todo en cuenta para el paciente y prácticamente la resonancia magnética, como nos dice el artículo, no se va a tomar en cuenta acá porque es un tratamiento, es un examen imagenológico de muy cara, por ejemplo, por eso no se tomará en cuenta acá. Luego, la tomografía de plano transversal. Bueno, según este artículo nos dice que podría ser una buena opción durante el tratamiento preoperatorio, pero sin embargo eh, es ampliamente aceptado por la mayoría de nosotros, los dentistas y los cirujanos maxilofaciales orales, y que a veces puede tener una dificultad al momento de ver la imagen, ya que puede ser algo borrosa del canal del nervio dentario inferior. Y puede presentar también la porosidad del espacio de la médula ósea. Así que esas son las características que nos dan este artículo. También nos habla sobre la tomografía computarizada. En este caso no lo menciona mucho, pero yo agregué esto, que actualmente se utiliza en la CONIVI para tratamientos odontológicos. Y bueno, esta tomografía eh, es mucho mejor. Es una tomografía para observar las imágenes no solamente en 2D, sino en 3D. Aquí en esta imagen que está al costado, podemos observar cómo podemos ver en una tomografía. Nos puede ayudar para hacer diagnósticos mucho más complejos. Si nosotros observamos, o bueno, con una panorámica, vemos que la pieza dentaria puede estar un poquito complicada,
podemos pedir también una tomografía para poder sacarnos de duda y hacer un buen tratamiento al paciente. Pero también hay que tener en cuenta que su costo es muy elevado, así que hay que tener todo esto en mente y poder utilizar algo que beneficie tanto al paciente como a nosotros. Bueno, y por último tenemos que nos menciona este artículo es la panorámica, que nos dice que la mayoría de dentistas utilizan esta radiografía como una herramienta de evaluación para las extracciones de terceros molares impactadas. Como los dije anteriormente, esta imagen nos muestra, esta imagen nos muestra en 2D y más no en 3D, como lo dije en la tomografía. Pero siempre se pide una panorámica para observar más o menos la ubicación de esta pieza dentaria que es la tercera molar de la mandíbula y si vemos que hay compromiso se tratará de realizar una tomografía para evaluar y hacer un buen tratamiento. Bueno, otro beneficio que tiene la panorámica es que es una radiografía no tan cara, es barata para el paciente y también la radiación también no es mínima, ¿no? Bueno, entonces acá en materiales y métodos se tuvo una población de 120 personas para este estudio. También se tuvo que evaluar la función sensorial del nervio dentario inferior y también se confirmó que estaba intacta para los pacientes antes del procedimiento quirúrgico. Se recolectó también información de estos pacientes, estos 120 pacientes, según su edad, su sexo, su tipo de diente impactado también y la posición. Todos estos dientes, todos estos terceros molares de estos pacientes se extrajeron, fue eliminado y se realizó esto con 3 especialistas de este hospital, del Departamento de Cirugía Oral del Maxilofacial del Hospital General de Veteranos de Taipei. También 2 cirujanos orales experimentados leyeron la radiografía de forma independiente y la fiabilidad. Entonces, también acá se evaluó 7 signos radiográficos para este estudio, que fue el oscurecimiento de la raíz, la interrupción de la línea radiopaca que indica la ausencia y la continuidad de la corteza del canal dentario inferior, la derivación del canal alveolar inferior, si era también bífido, y oscurecimiento del ápice al tercer molar, la deflexión de la raíz, el estrechamiento del canal alveolar inferior y por último el estrechamiento de la raíz. Todo esto se evaluó en las radiografías o en las técnicas imagenológicas que presentaron este estudio. Entonces a todos los pacientes también se les pidió que se registraran en el tiempo de recuperación de la anestesia, de bloquear anestesia del nervio alveolar inferior y se le dio el seguimiento de una semana después a estos pacientes. Bueno, entonces como resultado tenemos estas 2 tablas que nos muestran, por ejemplo, en la primera tabla vemos la cantidad de pacientes, los datos de estos pacientes, su edad, su sexo, más o menos, en que la media de su edad, por ejemplo, acá podemos observar. También vemos el tipo de impactación que hay de estos terceros molares según Peli Gregory. Vemos también la radiografía, los factores, en cuántas radiografías se encontraron estos factores. Vemos los 7 factores que tuvo. Vemos también la distancia que hay entre el diente del el nervio dentario inferior y la tercera molar, en la raíz de la tercera molar. Acá podemos observar que nos dicen la distancia, que si no contactaba, que si estaban cerca, estaban un poquito más lejitos. Acá nos menciona todo esto. En la tercera tabla nos menciona ya en sí los factores de las radiografías que encontraron y nos menciona que si estaba, por ejemplo, en la primer cuadro podemos ver si hubo un oscurecimiento de la raíz y nos menciona que si estaba o no estaba y así menciona a cada uno de los factores
que fueron evaluados en este estudio. Entonces, como conclusión, eh, sabemos que en los resultados se vio que los tres signos radiográficos, por ejemplo, que son la interrupción de la línea radiopaca, la desviación del canal dentario inferior y el estrechamiento del canal del nervio dentario inferior, son estadísticamente significativos para el deterioro sensorial postquirúrgico. También se concluyó que se deberá recomendar una modalidad de imagen más precisa como la tomografía de ascónico, como lo mencioné. Aquellos pacientes cuyas radiografías panorámicas muestran uno o más signos radiográficos. Por eso primero se debería tomar una panorámica y si vemos que está comprometida o vemos que hay, como menciona este artículo, uno o más signos radiográficos que ha evaluado, se recomendaría tomar una tomografía para poder tener el tratamiento más efectivo y saber la posición de esta pieza dentaria. Y por último, vemos que la radiografía panorámica todavía sirve como una herramienta más conveniente para la extracción de terceros molares impactados. Bueno, como lo mencioné también en el segundo punto, nos sirve para poder visualizar y luego mandar a una tomografía, ya que como sabemos, la tomografía es algo costosa, entonces para el paciente puede ser algo que no tenga la economía suficiente para poder realizarse esta técnica imagenológica. Entonces se recomendaría tomar una panorámica para poder hacer el tratamiento y que el paciente se sienta satisfecho con la extracción que le hemos realizado y no sienta ninguna complejidad después, ¿no? Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.